أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علمنا أن نحمد والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا Muhammad. Respetados hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo segmento en español. Inshallah, Dios mediante, en este segmento vamos a trabajar unos versos del Corán que hablan sobre el ayuno en el mes de Ramadán. Y es la segunda sura, el segundo capítulo del Sagrado Corán, sura la vaca, aya o aleya, número 183, 184, 185, 186 y finalmente 187. Hoy vamos a cubrir quizás las primeras tres aleyas solamente. Allah subhanahu wa ta'ala habla del ayuno en Sura la vaca y no hay ninguna mención en otro capítulo coránico sobre el tema. Así, estas aleyas en Sura la vaca son especiales ya que hablan del ayuno y esta sura es una gran sura del Sagrado Corán. Allah subhanahu wa ta'ala comienza hablando de esta práctica del ayuno. Oh creyentes, se les ha prescrito el ayuno tal como se le escribió a la gente, a las comunidades que vinieron antes de ustedes. Así, Allah subhanahu wa ta'ala dice, para que alcancen el nivel del taqwa, para que tengan temor, conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta aleya es muy interesante, muy linda, muy dulce. Allah subhanahu wa ta'ala comienza hablando del ayuno con la expresión Ya ayyuhalladhina amanu. Oh creyentes, los sabios del Islam nos dicen, cada vez que nosotros escuchemos la expresión Ya ayyuhalladhina amanu de parte de Allah, oh creyentes, entonces tenemos que pensar y enfocar, ya que Allah subhanahu wa ta'ala nos está llamando con el pacto, con el contrato de fe que tiene con nosotros. Y Él lo hace de una manera tal como un padre o una madre llama a sus hijos. Ya que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en otra tradición nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala es más misericordioso con su siervo, con su sierva, más que la propia madre con sus propios hijos. ¿Se acuerdan de la tradición cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam vio una mujer lactando a los bebés en una escena que los compañeros del profeta estaban observando? Esta mujer estaba buscando cada niño, no eran los suyos, y los lactaba. Entonces el profeta le preguntó a sus compañeros, ¿piensan que esa mujer tirará su propio hijo al fuego? Los compañeros del profeta dijeron, nunca, oh mensajero de Allah. Si ella está ayudando a los otros bebés, a los otros niños. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, pues Allah subhanahu wa ta'ala es más misericordioso con sus siervos más que esta mujer con su propio hijo. Así, la expresión Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, Allah subhanahu wa ta'ala empieza así para decirnos que lo que viene después de esta expresión es algo otorgado por Allah subhanahu wa ta'ala para nuestro favor absoluto. Es para nuestro bienestar, espiritualmente hablando, físicamente hablando, mentalmente hablando. Ya ayyuhalladhina amanu, oh creyentes, no tomen lo que viene después como algo pesado, como algo que no puedan hacer, ya que Allah subhanahu wa ta'ala está hablando con ustedes con una misericordia más que una madre
con sus propios hijos. Oh creyentes, el ayuno es prescrito para ustedes. Kutiba alaykumus siyam. Los sabios del Islam nos dicen que Allah subhanahu wa ta'ala utilizó la palabra kutiba, que significa fue escrito, es prescrito, de la palabra kitab, que significa escribir algo, un libro, algo escrito. Y es para recordarnos del pacto que hicimos con Allah subhanahu wa ta'ala. Ya que el Islam es un pacto, Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña en la misma sura la vaca, que Él le dio el pacto a Abraham y Abraham afirmó el pacto. Allah subhanahu wa ta'ala dice en sura la vaca sobre Abraham, la paz de Allah sea con él, إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. Recuerden que el Señor de Abraham, Allah, le dijo a Abraham, Aslim, somete a Allah, acepta el Islam, somete tu voluntad a la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala, a los deseos de Allah subhanahu wa ta'ala. Abraham dijo, Aslamtu, acepto, yo someto. Los sabios del Islam nos dicen que cualquier ofrecimiento y aceptación, esto es un contrato en el Islam. Por ejemplo, si una persona le dice a otra persona, este es mi carro, te lo vendo por $5,000, y la otra persona dice, acepto, ya esto es un contrato en el Islam. Cualquier ofrecimiento y aceptación es un contrato en el Islam. Así cuando Allah subhanahu wa ta'ala le dijo a Abraham, somete, aslim, eso fue el ofrecimiento. Abraham dijo, aslamtu, me someto, acepto este contrato. Entonces el Islam es un contrato entre el creyente y Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyam, el ayuno fue prescrito, escrito, kutiba, kitab, escribir, para recordarnos que el Islam es un contrato entre el servidor, la servidora y Allah subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaykumus siyam. La palabra siyam significa ayuno y literalmente en el idioma árabe significa abstener de algo. En sura María capítulo 19, Allah subhanahu wa ta'ala narra que María dijo, Inni nadartu lirrahmani sawma. Yo hago un voto, una promesa para Allah de no hablar. En aquellos tiempos tenían un ayuno de no hablar, lo cual nosotros no podemos hacer dentro del Islam, no es permitido. Pero la palabra siyam significa abstener de algo. Si alguien se para de hablar, él está en ayuno, siyam, de hablar. Pero en el Islam, el ayuno es definido como abstener de los deseos del estómago y las relaciones íntimas durante el día de Ramadán. Y el día se define desde la oración del Fajr, desde el alba, hasta la puesta del sol. En muchas ocasiones, hermanos y hermanas nos preguntan que cuando se acuesta el sol todavía vemos la claridad del día. ¿Podemos romper el ayuno o tenemos que esperar hasta que se caiga la noche, es decir, la oscuridad completamente? Y la contestación viene de la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, que estaba viajando con sus compañeros. El profeta le pidió a uno de sus compañeros que le trajera agua. El compañero le dijo al profeta que el profeta estaba en ayuno, los compañeros estaban en ayuno también. El compañero le dijo al profeta, oh mensajero de Allah, todavía tenemos claridad del día. Es decir, todavía la noche, la oscuridad no ha caído. El profeta le dijo, ve y trae agua. Entonces el compañero del profeta repitió la misma cosa otra vez. Oh mensajero de Allah, todavía no hemos visto la oscuridad
de la noche. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando el sol se acueste y el día se va por acá y la noche viene por acá, entonces ya se terminó el ayuno. Es decir, cuando se acueste el sol, aunque todavía falta un poquito en claridad del día, la noche, la oscuridad no haya caído completamente, ya el ayuno se ha terminado con la puesta del sol. Oh creyentes, el ayuno fue prescrito para ustedes, tal como fue prescrito para aquellos que vinieron antes de ustedes. Es decir, que esta práctica del ayuno, Allah subhanahu wa ta'ala la prescribió, la dio a todas las comunidades de la fe, ya que es una práctica importante para el desarrollo de nuestro espíritu. Es una práctica que aumenta la fe, que purifica el corazón, que purifica las prácticas del ser humano. Así Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que esta práctica de ayuno es parte de la purificación y el desarrollo espiritual, físico y mental para todos los creyentes que creyeron en Allah subhanahu wa ta'ala a través de todos los tiempos. Y finalmente, Allah subhanahu wa ta'ala dice que el propósito del ayuno es alcanzar at-taqwa. Y la palabra at-taqwa es una palabra muy interesante. Proviene de la palabra wiqaya, que significa protección. Es decir, que la práctica del ayuno nos va a proteger de muchos males en esta vida y en la próxima después de la muerte. Mucha gente habla del taqwa y hay muchas definiciones para ello, pero a mí me gustaría darte un ejemplo que yo llamo, en inglés yo lo llamo taqwa every day on the highway. Nosotros vemos la práctica del taqwa todos los días en los expresos, en las autopistas. ¿Cómo es así? Pues tú observes en la autopista, en el expreso, que mucha gente va por encima de la velocidad máxima, el speed limit. Y cuando observen un carro de policía desde lejos, 2 millas antes, la gente tiende a reducir la velocidad. Por ejemplo, si la velocidad máxima en un expreso es 75 millas por hora y la gente está manejando a 85 millas por hora, tan pronto que vean el carro de la policía, desde lejos reducen la velocidad. Pero interesantemente, la mayoría de la gente no reduce la velocidad a 75, que es la velocidad máxima, sino van por debajo, como a 60 o 55. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque indirectamente están comunicando a la policía que no hay manera que le dé un boleto, que le dé un ticket, porque seguramente está lejos del límite. Asimismo funciona el taqwa, que nosotros dejemos una distancia significante entre el límite de Allah subhanahu wa ta'ala, entre el haram, y coger para nuestro lado lejos de esta línea del haram. A medida que dejemos una distancia mayor, estamos aumentando en los niveles del taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh creyentes, se les ha escrito el ayuno tal como fue escrito para aquellos que vinieron antes de ustedes, así para que alcancen los niveles del taqwa, la piedad, el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala luego nos habla, y voy a leer aquí
el próximo verso, la traducción. Dice, por un determinado número de días. Días fijados para ello, para el ayuno. Pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. Ayyaman ma'dudat, un número determinado de días. 30 días o 29 días. Hay hermanos que me preguntan, ¿qué pasa si el mes de Ramadán trae 29 días? ¿La recompensa del creyente disminuye? La contestación es absolutamente no, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, 2 meses no disminuyen, el mes de Ramadán y el mes de Dhul Hijjah, el mes de la peregrinación. Así, aunque Ramadán traiga 29 días, Allah subhanahu wa ta'ala siempre nos va a dar la recompensa de los 30 días. Allah dice, por un determinado número de días, es decir, es número pequeño. Allah subhanahu wa ta'ala nos da anualmente 12 meses y nos pide que hagamos la práctica del ayuno en un solo mes, 29 o 30 días. Así es un número determinado para decir pocos días. Son pocos días esta práctica del ayuno. Allah subhanahu wa ta'ala dice, pero el que esté enfermo o de viaje podrá hacerlo en igual número otros días. Y esto para enfatizar que el Islam es una religión, es una manera de vida fácil. Allah subhanahu wa ta'ala la hizo fácil. En la última aleya de esta sura, la vaca, Allah subhanahu wa ta'ala dice que Allah nunca escribe algo para el ser humano que el ser humano no pueda aguantar o cargar. La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah nos asegura, nos garantiza que cualquier obligación de fe, cualquier mandamiento de Allah subhanahu wa ta'ala, seguramente nosotros lo podemos hacer. Y la práctica del ayuno se ha hecho fácil con estas excepciones. Cuando una persona está enferma y tiene que tomar medicina, también tenemos las hermanas embarazadas, caen bajo la misma condición. Estas personas pueden reponer el mismo número de días que tuvieron que romper el ayuno durante el Ramadán. Y aquí surge otra pregunta. La persona que repone los días fuera de Ramadán, ¿tendrá la misma recompensa que estos mismos días en el mes de Ramadán? La contestación es absolutamente sí, siempre y cuando no ayunaron en el Ramadán bajo una excusa válida. Un número determinado de días, son pocos días, el que esté enfermo o de viaje, que entonces reponga estos días fuera del Ramadán después que se termine el mes. Allah subhanahu wa ta'ala dice después, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Y los que pudiendo ayunar y no lo hagan, entonces que alimenten como exención a un pobre. Allah subhanahu wa ta'ala dice, فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Y el que le da comida a más que un pobre por cada día que no ayune, es mejor para él y para ella. Esta aleya es una aleya
del Corán que fue, estoy buscando aquí el término, dice esta ley según la cual habría licencia para romper el ayuno voluntariamente con la simple compensación mencionada está abrogada. Esta es la palabra que estaba buscando. Abrogada. Es una ley abrogada. Es decir, que en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah prescribió el ayuno gradualmente, paso a paso. Con la primera aleya que hemos interpretado y hemos hecho el tafsir, Allah subhanahu wa ta'ala estableció la práctica del ayuno. Luego, en el tiempo del profeta Muhammad, la práctica era el que quería ayunar lo podía hacer y el que no quería ayunar tenía esa opción, pero tenía que darle comida a un pobre por cada día que no quiso ayunar. También le aplica esta práctica a la persona que tiene una enfermedad crónica. Pero recuerden, ojo, esta práctica era en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam y a esto no nos aplica a nosotros, ya que esta ley es abrogada, como dice aquí en el comentario, está abrogada. Por lo tanto, no aplica para nosotros. Pero notamos que Allah subhanahu wa ta'ala trajo el ayuno para los compañeros del profeta, para la sociedad del profeta, gradualmente, paso a paso. Así, inicialmente, el que quería ayunar lo podía hacer y el que no quería ayunar, entonces tenía que darle comida a un pobre por cada día que no ayunó. Allah dice, pero si le das comida a más de un pobre, es mejor para ti. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, wa an tasumu khairul lakum. Pero sepan, si ayunan es mejor para ustedes. La práctica del ayuno es una práctica excelente, seleccionada por Allah subhanahu wa ta'ala para todas las comunidades de fe a través de todos los tiempos. Y nosotros los musulmanes con el profeta Muhammad, la paz sea con él, no somos la excepción. Wa an tasumu khairul lakum. Y si ayunan es mejor para ustedes si lo supieran. Si supieran el beneficio del ayuno, entonces definitivamente van a ayunar y no van a dejar de ayunar por esta ley, como dije, que Allah la reveló para el profeta Muhammad para traer la práctica del ayuno gradualmente. Ahora, esta ley establece que darle comida a los pobres es equivalente en el mes de Ramadán a ayunar. Y vamos a notar en muchos textos del Corán y la tradición del profeta Muhammad que hay una unión entre tres cosas. Yo la llamo el magnífico triángulo: ayuno, dar comida a los pobres y liberar un esclavo. Ya gracias a Dios la esclavitud no existe, pero tú ves que ese triángulo siempre está junto. Estas tres cosas, el ayuno, darle comida a los pobres y liberar esclavos, siempre están juntos. Por ejemplo, en las expiaciones, cuando un musulmán comete un error y quiere arrepentirse para muchas cosas, Allah subhanahu wa ta'ala tiene el mandamiento de hacer una kafara. Kafara es expiación, es decir, algo que la persona tiene que hacer para que el arrepentimiento en el corazón y la mente sea completo. Y tú vas a notar que la mayoría de esas expiaciones en el Corán incluyen ayuno o darle comida a los pobres o liberar un esclavo. En el mes de Ramadán no existe la esclavitud, pero sí el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que Allah libera del infierno
a sus siervos, aquellos que han ayunado verdaderamente, que están enfocados en el ayuno con una conciencia de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah libera a personas cada noche del mes de Ramadán. ¿Qué significa liberar personas del infierno? Si Allah subhanahu wa ta'ala te libera a ti del infierno, ojalá que sea así, entonces esto significa que tus obras buenas van a sobrepasar por mucho tus obras malas. Y posiblemente Allah te va a facilitar un buen fin de la vida. Posiblemente Allah subhanahu wa ta'ala te cobre el espíritu, es decir, te mueras, inshallah, después de una vida larga, llena de prosperidad y fe y muchas obras buenas. Pero cuando llegue la muerte, Allah subhanahu wa ta'ala te puede dar un buen final, como por ejemplo que te mueras en el sujud, haciendo sujud, en la oración, o leyendo el Corán, o en la mezquita, o haciendo dawa. Así el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, Allah libera del infierno a siervos suyos en el mes de Ramadán, y esto pasa cada noche del mes de Ramadán. Allah escribe a personas como liberados, le otorga este certificado de liberación del infierno. Como dije, no significa que vas a ser perfecto o perfecta, porque solamente infalibles son los profetas. Pero Allah te va a ayudar que tus obras buenas sobrepasen por mucho las obras malas, y ojalá que nos escriba, inshallah, el buen final de la vida. La otra parte del triángulo magnífico es darle comida a los pobres. Ya notamos que Allah subhanahu wa ta'ala dice el que no quiere ayunar, y ahora el que no puede ayunar en nuestro caso, entonces que le dé comida a los pobres. Y recuerda la tradición del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice el que le da comida a una persona que está ayunando para romper su ayuno y satisface su hambre, Allah subhanahu wa ta'ala le escribe a esa persona que dio la comida, que proveyó la comida, la misma recompensa que la persona que ayuna. Y entonces ahí lo tenemos, liberación de esclavos. Ya no existe la esclavitud, pero tenemos la oportunidad en el Ramadán de liberar a nosotros mismos. Segundo, darle comida a los pobres. Y tercero, el ayuno, y obviamente estamos ayunando en el mes de Ramadán, y el ayuno es obligatorio para cada persona que haya llegado a la edad de pubertad y entonces no esté enfermo o esté viajando o esté en unas condiciones similares, según explicaron los sabios del Islam. Ahora bien, voy a entrar, pero no en completo, sino parcialmente, en la próxima ley. Allah subhanahu wa ta'ala dice, el mes de Ramadán, Shahru Ramadán, alladhi unzila fihi el Corán, en el cual fue revelado el Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan, dirección para los hombres y pruebas claras de la guía y del discernimiento. Así pues, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, quien de ustedes observe el mes, atestigue el mes, que lo ayune. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Allah repite la misma expresión, y el que esté enfermo o de viaje, entonces que reponga un número igual de días. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah quiere para vosotros la facilidad y no quiere la dificultad. Walitukmilu al-idda, para que completen este número determinado, este curso determinado, estos días contados. Walitukabbiru Allah ala ma hadakum, y para que ensalcen
a Allah subhanahu wa ta'ala tal como los había guiado. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, y para que finalmente sean agradecidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Así, en la primera aleya que hemos explicado, Allah estableció la práctica del ayuno. Luego viene la segunda aleya que da la opción de ayunar o no ayunar. Ojo, recuerden, esto era para la comunidad del profeta. Luego Allah reveló que el ayuno es obligatorio para todo el mundo. Y a esa opción está abrogada, como hemos señalado. Con la próxima aleya, que comienza con la expresión el mes del Ramadán, en el cual fue revelado el Corán, con esta aleya ya el ayuno se ha convertido en una obligación para todo el mundo y no es opcional, dejó de ser opcional. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta aleya magnífica, el mes del Ramadán, en el cual fue revelado el Corán. El mes de Ramadán es el único mes mencionado por nombre en el Sagrado Corán y proviene de la palabra Ramda, que significa desierto o calor extensa. Es decir, este es el mes que trae tantas bendiciones para ti, para quemar, para borrar todos tus pecados. Y también dentro del cuerpo, físicamente, por la práctica del ayuno, el cuerpo empieza a buscar fuentes de energía y entonces en el proceso quemará muchas sustancias tóxicas dentro del cuerpo humano. El mes de Ramadán, en el cual fue revelado el Corán, unzila. La palabra unzila, que se puede traducir como revelado o descender, la palabra unzila significa algo que viene de arriba para abajo, descender. Y aquí hay una lección bien importante. ¿Cuál es la idea del ayuno en términos de la práctica per se? La práctica del ayuno tiene que ver con aumentar la comida del espíritu y minimizar la comida del cuerpo. Repito, la práctica del ayuno se resume en aumentar la comida del espíritu y disminuir la comida del cuerpo. Nosotros somos espíritu, ruh y cuerpo. El cuerpo es de la tierra y el espíritu es de los cielos. El que es de la tierra come de la tierra, arroz, habichuela, carne, verduras, etc. Y el que es de los cielos come de los cielos. Así, cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que el mes de Ramadán, en el cual fue revelado el Corán, Él nos está diciendo: tu espíritu no come de las cosas de la tierra, te estoy bajando, te estoy revelando, te estoy dando la comida de tu espíritu, y la mejor comida, la mejor guía espiritual es el Sagrado Corán. Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala ha seleccionado descender el Corán en el mes del Ramadán. El mes de Ramadán, en cual fue revelado el Corán como guía. El mes de Ramadán es guía y el Corán es guía también. Y discernimiento. Con el Corán, aumentar el taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala te da la facultad de discernir. Por eso, en otros versículos, otros versos coránicos, Allah subhanahu wa ta'ala enfatiza que cuando uno aumenta en taqwa, aumenta proporcionalmente también la habilidad de discernir entre la verdad y la falsedad. Así, si tú quieres ser guiado o guiada, si tú quieres tener ese criterio de discernir entre la verdad y la falsedad, entre lo bueno
y lo malo, enfócate en aumentar el taqwa. Y hemos señalado al principio que el propósito del ayuno es aumentarnos en los niveles del taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala repite la misma idea. El que esté viajando o enfermo, entonces que reponga otros días, un número igual de días que no pudo ayunar durante el mes de Ramadán, fuera de Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y para que completaran el número determinado de días. Es decir, estos 30 días son importantes. Allah pudo haber hecho el ayuno 15 días, o una semana, o 3 días, o 40 días. Pero Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que estos 30 días que ustedes están requeridos para completarlos, este número es importante para que completaran estos días, ya que estos 30 días forman un curso diseñado por Allah subhanahu wa ta'ala, y estos 30 días es un número determinado por Allah cuidadosamente. Y para que completaran el número determinado de días, y para que ensalzaran a Allah, para que ensalcen a Allah. Así, algo importante dentro de la práctica del ayuno y el mes de Ramadán es ensalzar a Allah subhanahu wa ta'ala, alabar a Allah subhanahu wa ta'ala, recordar la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. Los sabios del Islam nos dicen, إِذَا عُرِفَ الْآمِرُ سَهُلَتِ الْأَوَامِرُ. Cuando el ser humano conoce quién es el que está dando las órdenes y los mandamientos, estos mandamientos se convierten fáciles. Es decir, cuando yo sé que la orden o el mandamiento proviene de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando yo comienzo a conocer la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala, entonces las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala serán fáciles para mí. Por ejemplo, si una persona va para un médico experto para consultarle y conoce perfectamente la experiencia, la expertise y la grandeza de este médico, y este médico te dice, te voy a dar una dieta o te voy a dar unas instrucciones que me gustaría que siguieras exactamente, pues todos nosotros seguimos esas instrucciones perfectamente. Para Allah pertenece el mejor ejemplo. Cuando nosotros conocemos la grandeza de Allah, y a medida que conozcamos más la grandeza de Allah, entonces sus mandamientos se convertirán en órdenes fáciles. Los vamos a llevar inmediatamente, los vamos a llevar automáticamente, para que ensalcen a Allah subhanahu wa ta'ala, y así para que sean agradecidos. Y termino con esto. Shaitán, cuando hizo la conversación con Allah subhanahu wa ta'ala, hizo reto que él va a causar que la mayoría de los seres humanos se queden lejos del agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Una persona te da una cantidad de dinero, te hace un favor, tú eres agradecido o agradecida. Entonces para Allah pertenece el mejor ejemplo. Nosotros estamos nadando en los favores y bendiciones de Allah subhanahu wa ta'ala, y por lo tanto tenemos que ser agradecidos, porque las buenas noticias de Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Y tu Señor hace la declaración, si son agradecidos, entonces Allah aumentará la bendición que te dio. Por lo tanto, si quieres proteger cualquier bendición que Allah subhanahu wa ta'ala te dio, debes ser agradecido o agradecida. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe por el camino recto, que Allah subhanahu wa ta'ala guíe nuestros corazones. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.